Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Reflexionamos la teología de San Marcos como un resumen general en estos días sobre 3 palabritas claves sobre Jesús de Nazaret, la salvación y el hombre. Nosotros estamos en esta oportunidad reflexionando de quién es el hombre, en qué situación se encuentra el hombre y cómo entonces el hombre entiende la salvación ofrecida por Dios a través de Jesús de Nazaret. ¿Entienden? ¿Y cuál es el cambio a la que está entonces sujeto el hombre recibiendo la salvación o la propuesta de Dios? Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, esto es muy interesante porque estos 3 elementos están muy en concomitancia, ¿verdad? O sea, los 3 elementos desde cualquier lugar uno puede mirarlo. Dios ofrece la salvación porque se ha encarnado en Jesús de Nazaret que revela al Padre ofreciéndonos la salvación para que el hombre cambie, ¿entienden? Entonces, Jesús de Nazaret, salvación y hombre, son los 3 elementos claves con el que, entre comillas, lo digo así, ¿verdad? Uno hace ese juego teológico o esa transmisión y entendimiento del mensaje teológico, del mensaje elemental y fundamental, los pilares que nos quiere transmitir San Marcos. Bueno, seguimos un poquitito más, ya estamos hablando del hombre. Nosotros decíamos que el aspecto bastante, digamos de cierta manera, simplemente físico y psíquico que el hombre buscaba o busca muchas veces en esta salvación, entonces se queda simplemente, por ejemplo, en ser liberado, alejar todo lo que es el mal físico, la enfermedad, la guerra, el hambre, el demonio, y con eso como que se contenta, ¿verdad? Y entonces por eso decíamos, el hombre ha utilizado con sus propios recursos y no ha dudado incluso en echar mano hasta de la religión, decíamos. ¿Qué significaba esto? El echar mano incluso a la misma religión. Nosotros estábamos explicando con eso que el hombre utiliza la religión en un sentido mágico, ¿verdad? Como una cuestión de los dioses, sobre todo mitológicos,
con los dioses griegos nosotros podemos entender mucho más, ¿verdad? El Zeus que tira un rayo, convierte un sapo en un elefante o lo que vos quieras, ¿verdad? Entonces todas estas cositas como que perduran, ¿verdad? En nuestra mentalidad. Parece que buscamos simplemente esos cambios así pasajeros y rápidos, pero ¿desde dónde? Desde el aspecto mágico del Dios externamente. Y sin embargo, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la propuesta de Dios de la Biblia no es la de un Dios mágico. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que acompaña a su pueblo, un Dios que está presente en todo momento. No es que Él creó el mundo, al hombre, o sea, todo lo que existe y luego se aleja. No es ese Dios. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que está siempre presente. Es un Dios que acompaña en todo momento. Por eso que tenemos que estar muy atentos, porque cuando nosotros no conocemos la Biblia, cuando nosotros no conocemos lo profundo, ¿verdad?, del pensamiento religioso bíblico, entonces por ahí tomamos ciertas expresiones de la Biblia, ¿verdad? Si lo tomamos en forma literal, nos confunden totalmente. Entonces nos confunde, vamos a decir, si nosotros no entendemos y no hacemos un estudio exhaustivo, profundo, con ciencias auxiliares, ¿verdad?, que rodean a la Biblia, dentro del aspecto cultural, dentro del aspecto religioso, dentro de la filosofía de las religiones, dentro de la lingüística, dentro de la semiótica, en fin. Todos estos elementos que nos sirven para una exégesis profunda, si nosotros no lo hacemos, si nosotros no estudiamos eso, evidentemente que después yo vengo como un protestante, me agarra la Biblia en 2 o 3 días, memoriza una frase y comienza a repetir como lorito sin saber de dónde viene, por qué se escribió eso, para qué se escribió eso, cuál es verdaderamente entonces aquí el mensaje y qué es lo que te está diciendo. Y entonces lo tomamos así simplemente en seco, le dice a la gente, en seco lo que está escrito ahí. Y eso ya lo queremos aplicar, ¿verdad? Ya lo queremos aplicar ahora, o sea, queremos hacer ya una hermenéutica, quiere decir, la palabra es hermenéutica. Entonces ya lo queremos aplicar. Si uno verdaderamente hace un estudio serio de la Biblia, les aseguro que ninguna secta existiría en este mundo si estudiase verdaderamente la Biblia. Algunas veces la gente me dice, soy guapo, y la Biblia, guay. Y eso quiere decir que nosotros nomás no sabemos, porque yo les puedo decir que no saben nada. O sea, la interpretación que hace es cualquier cosa, cualquier virorey, ¿entienden? En el sentido, te agarran en una forma literal lo que dice ahí. Y no es el mensaje verdaderamente que está escrito ahí. Entonces, eso no es eso es memoria. Yo hasta un lorito le puedo hacer memorizar la Biblia, ¿entienden? Y entonces ahí te puede repetir ahí, pero sin saber qué es. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que este libro es un libro pedagógico, es un libro entonces escrito, reflexionado dentro de una comunidad. La comunidad, la iglesia, ¿verdad? Eclesia, ¿verdad? En griego, que quiere decir peateuasú, que reflexiona sobre su propia existencia, ¿verdad? Pero no repitiendo simplemente fórmulas, sino que es justamente entendiendo el mensaje que después lo tiene que ir actualizando, tiene que ir mirando, ¿verdad? Por ejemplo, algunos me dicen cuando leen el Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis es famoso, ¿verdad? Porque el Apocalipsis tiene ciertas expresiones así, ¿verdad? De debacle, de destrucción, de no sé, que ya viene el fin del mundo, ¿verdad? Y entonces, claro, uno lee y dice, qué pena. Entonces sucede cualquier cosita por ahí, que viste, ya díselo, ya está escrito luego ahí, está escrito, que va a suceder. Eso está escrito, muy bien. Y ¿saben ustedes que eso ya sucedió? Ustedes saben que ya sucedió eso que está escrito ahí. ¿Qué sucede en el presente? ¿Y qué sucederá? ¿Por qué? Porque este es un libro pedagógico que te sirve para todos los tiempos. Es como, yo recuerdo hasta ahora suelo pensar un poquitito en los primeros libros que nosotros utilizábamos cuando estudiábamos en la primaria. En ITV se mandó a Tingerak, semillita, otro se llamaba estrellita. Se mandó a ITV ya hace 2º grado, 3er grado, algo así era. Bueno, en fin. Pero ese librito lo utilizó mi hermano, después lo utilizó el 2º, después el 3º, apenas llega a ser el 4º, imagínate. Y después yo le dejé otra vez a mi hermano, ¿verdad? O sea,
Es como decir, eso ya sucedió, sucede y sucederá. Entonces, no podemos quedarnos en una cuestión aquí de decir lo que ya está escrito, ¿viste? Eso que antes se dijo como una profecía, que hoy cota más, aquello y coman gato. Entonces tenemos que entender bien y por eso tenemos que hacer un estudio serio sobre la Biblia. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. El cardenal polaco Henryk Gulbinowicz murió el 16 de noviembre a la edad de 97 años. 10 días antes, el Vaticano anunció la decisión de imponer restricciones al prelado retirado tras investigar acusaciones de abuso sexual que lo involucraban. Debido a las sanciones de la Santa Sede, Gulbinowicz no podrá ser enterrado en la Catedral de San Juan Bautista en Břeclav, su antigua arquidiócesis. Su muerte deja al colegio cardenalicio con 229 integrantes. De ellos, 128 podrán votar en un eventual cónclave. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús.
Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos entonces haciendo todo un camino de reflexión, estamos haciendo todo un camino de encuentro profundo, ¿verdad?, con el Señor, para poder entender nuestro camino, ¿verdad?, existencial, nuestro camino de historia. Nosotros decíamos que lastimosamente cuando buscamos y nos aferramos simplemente en creer que nos salvamos alejando todo lo que es el mal físico, la enfermedad, la guerra, el hambre, el demonio, etcétera, etcétera, pensamos que con eso ya conseguimos nuestro objetivo, o sea, el aspecto muy humano. Y sin embargo, no es así, ¿verdad? Y entonces hasta incluso decíamos que echa mano al aspecto religioso, y eso nosotros lo sabemos muy bien, y yo lo sé mucho más todavía, ¿verdad? Porque muchas veces nos acercamos simplemente por un aspecto mágico, porque me derramó el agua bendita, porque me puso el aceite, porque esto o aquello. No, tenemos que ir verdaderamente entonces a lo profundo. Estos son ritos elementales y esenciales, eso sí, se puede hacer, no estamos negando, no estamos diciendo que esas cosas no se hagan, pero tenemos que entender el significado, tenemos que entender el significado de los signos y de los símbolos. Si yo te hago así, vos entendés qué significa este símbolo, este signo, ¿verdad? ¿Entendés? Si yo te hago así, también vos entendés, baila ella se va a ir, ¿verdad? Si yo te hago así, vos entendés ese signo, baila ella se viene, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cualquiera, o si a un niño le decís, mi hijo, eres por ahí no va a mandar eso. Viste que entonces los signos están transmitiendo siempre un mensaje. Pero entonces tenemos que entender qué mensaje te está transmitiendo un signo. Aupeango era, en una palabra un poquitito más difícil, nada más de los estudios de esto, se llama la semiótica. Semiótica, ¿entienden? Referente a los signos, referente al significado de cada uno de los signos, porque nosotros,
los humanos, nos comunicamos a través de los signos. La misma palabra que yo estoy ahora hablando y pronunciando, ese es un signo sonoro en este caso, porque a través del sonido, como yo digo, como pronuncio, etcétera, etcétera, vos entendés ese signo. Si yo comienzo a hablar en inglés y si vos no entendés ese signo, ahí entonces ya estamos cortados, ¿verdad? O si yo, no sé, te hablo en alemán y si vos no entendés ese idioma, ese signo sonoro que vos no entendés, entonces es teléfono cortado y ahí ya la gente anda ñaño, ¿entendés? Bueno, entonces aquí desde la semiótica, cuando nosotros hacemos un estudio serio de lo que significa en este aspecto muchos ritos que nosotros sí o sí necesitamos, dijimos, porque necesitamos. Cuando yo me voy con una persona y me encuentro normalmente, lo normal es que cosa, le paso la mano, ese es un signo. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué será que yo no le paso mi pie? O porque ahora, por ejemplo, con esto del coronavirus, ¿qué hacemos? Pasamos el codo. Y, bueno, es un signo que más o menos vamos entrando y nos vamos a otro peixa, otro acá, soco, moquete, se llama acá, ¿verdad? Entonces, viste que somos como que necesitamos siempre del aspecto de los símbolos. Por ejemplo, eso del saludo es lo más espectacular, que ahora nos enseña que verdaderamente el hombre es un ser simbólico, ¿verdad? Porque con esta enfermedad, ¿verdad? Con esta pandemia que se nos vino, nosotros de repente nos encontramos y ¿cómo les saludo, verdad? ¿Cómo les saludo? Y como nosotros estamos acostumbrados, o un abrazo, y ahora no podemos hacer, ¿qué hacemos? Y inventamos algo, le pasamos el codo, le ponemos eso, lo que fuese, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. La Biblia es lo mismo, porque la Biblia es un libro pedagógico que nos está enseñando y nos está mostrando un camino para que nosotros entendamos, es decir, que nosotros tenemos que entender lo que significa dentro de su simbología. No es entonces un libro mágico, que esto que está aquí tiene que, no sé, como una cosa extraterrestre. No, esto te está hablando desde elementos de una experiencia, de una comunidad, de una iglesia que reflexionó. En primer lugar, ¿se acuerdan que hemos también desarrollado bastante? Ha reflexionado toda esa experiencia que tuvo con Jesús de Nazaret, si vamos a hablar desde el Nuevo Testamento. Y si vamos a hablar toda la Biblia, primero el Antiguo Testamento, de toda esa experiencia que el pueblo tiene con respecto a las relaciones concretas con Dios ante situaciones muy concretas de su vida, del aspecto existencial de su vida. Y entonces el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que habíamos dicho que incluso se escribe, se reflexiona y se ordena desde dónde? Y sobre todo desde el exilio. Después del exilio, también nosotros vamos viendo que comienzan a ordenarse y comienza a reflexionarse todo lo que el pueblo fue viviendo y lo que el pueblo entonces en ese momento fue sufriendo. Entonces comienzan a trabajar, ¿verdad? Comienzan a escribir y comienzan a contar, a narrar y a decir, bueno, atención, esto es lo que nos pasó. En esta situación nos hemos encontrado y por lo tanto ahora tenemos, conclusión, ahora tenemos que vivir de esta manera. Ahora tenemos que esforzarnos a vivir de esta otra manera. Eso es sobre todo lo que nosotros ahí en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, ustedes pueden encontrar. Ustedes pueden mirar un poquitito, estamos haciendo también todos los libros, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para entender todo este aspecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que la comunidad allí quiso transmitir? La comunidad judía, en ese caso, Antiguo Testamento. Cuando estamos entrando en el Nuevo Testamento, la comunidad cristiana, que son directamente descendientes, ¿verdad? O sea, estamos viniendo directamente del judaísmo, entendiendo que todo lo que encontramos aquí en la persona de Jesús de Nazaret como teología elemental y fundamental de San Marcos, decíamos, se está cumpliendo las promesas que Dios había hecho a su pueblo en el Antiguo Testamento. Entonces, estos elementos son los que nosotros primero tenemos que saber. Coñan de página, coñan de curso bíblico, en realidad es una base. Esto es entonces como esa gran introducción a la Biblia que nosotros tenemos que entender primero ante qué libro nos estamos encontrando. El problema es que nosotros, como yo le estaba diciendo, estaba en la protestante y yo ya agarrado otro día o leo, memoriza, sin ninguna de estas bases. Y entonces, ¿qué pasa? Se va
y confunde a todo el mundo. Pero yo reconozco y digo, como también nosotros, ninguno de nosotros hace un estudio bíblico, sea el que fuere, de la Biblia. Y entonces, claro, el otro viene y como el otro memorizó esto y aquello, nosotros también pensamos con la misma mentalidad. O cuay te vio cuay, porque vos memorizás. Y no es memorizar, sino que es saber primero, saber la estructura, ver de qué estamos hablando y desde dónde estamos hablando y qué es lo que estamos ofreciendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil
porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Angustiado, señor José, parece que no ha dormido muy bien y repite sin parar: Emmanuel, Emmanuel. Quisiera ayudar, conseguirles un hermoso lugar, pero veo que no hay donde hospedar al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Oh, oh, oh. Pase por favor, en el pesebre encontrará al niño Dios, El Salvador, que ahora está con invitados de honor, que vinieron a adorarlo hoy, adorarlo hoy. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, alumbres este lugar, y con tu amor me llenes esta Navidad. Que en mi corazón sea un pesebre para ti, y aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar, y que con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Oh, 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 esta Navidad. Queridos amigos, seguimos con Yandeyaran en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de San Marcos. Estamos entrando en lo elemental, en lo fundamental, como esa síntesis de su teología que utiliza Jesús de Nazaret, la salvación y luego el hombre como tal, que está
en ese camino de cambio. Sobre todo así nos propone la teología de Marcos. Vamos a mirar y volver a repetir y seguir un poquitito más. Decíamos que el hombre, para conseguir lo que él desea, responder y buscar su salvación, entre comillas, muchas veces lastimosamente quedó simplemente en el aspecto del alejamiento de las causas del mal físico, solamente eso, el tierra a tierra y punto, ¿verdad? Sin mirar tanto lo elemental y lo fundamental de esa simbología. Por eso estuvimos hablando de los símbolos como tal, ¿verdad? Los símbolos que nos están queriendo explicar que la vida del hombre va mucho más allá, ¿verdad? Va mucho más allá. No podemos conformarnos simplemente como decir, yo no estoy enfermo, gracias a Dios, ya es algo, ¿verdad? Ya es muy importante, ¿verdad? Pero nosotros, si entendemos simplemente, atención, si entendemos simplemente como una liberación del mal físico, ¿qué pasa con alguien que está enfermo? Y que él reza y que él le pide a Dios y no se cura físicamente. Dígame, ¿qué le vas a decir? Le vas a decir nomás que siga rezando, que le siga pidiendo a Dios, pero después te va a decir, pero hace muchísimos años que yo estoy rezando, que le estoy pidiendo a Dios, nunca anda por ahí. Entonces, a ver, ¿qué respuesta le vas a dar? Y si entendés del aspecto simplemente biológico, humano, natural, entonces estás frustrado, te frustraste. ¿Por qué? Y porque si vos simplemente dejaste que esa salvación, entre comillas, era simplemente un alejamiento de todas las cuestiones del mal físico, de las causas de lo físico, de ese mal, y entonces la enfermedad, la guerra, el hambre, todas esas cosas. Y ahora yo recé tanto, yo le pedí tanto a Dios, yo esto con Dios, y Dios nunca me curó, y ahora ya me estoy por morir. Va a heredar. Entonces quiere decir que tu religión no funciona, vas a decir vos. Y no es eso, no es eso. Eso simplemente te está demostrando, ¿verdad?, que la religión no es entonces una cuestión mágica. No es porque yo le recé nomás a Dios como Zeus. Ya que vos rezaste mucho, entonces un rayo ahí y te curé y que esto, que aquello. Ciertamente que nosotros tenemos experiencia de los famosos milagros, pero recuerden que los milagros son inexplicables verdaderamente, ¿verdad? Ni la ciencia lo puede explicar, ¿verdad? Entonces eso va por encima de todo esto. Pero normalmente lo que Marcos, por lo menos en su teología, nos está queriendo demostrar y decir, que los milagros en todo caso son los que afirman la verdadera existencia y la verdadera presencia del reino de Dios en medio de nosotros. En uno de los cursos que nosotros hicimos justamente sobre los milagros, fuimos presentando eso. Y tenemos que entender, ¿verdad?, qué significa milagros, que no es simplemente una cosa que va como una cosa extra verdaderamente de la naturaleza, ¿verdad?, sino que entra dentro incluso de esa misma naturaleza, esa predisposición, ¿verdad?, del hombre ante su propia existencia y que mira mucho más allá, ¿verdad? Entonces desde ahí es la fuerza, ¿verdad?, de Dios que actúa en nuestro propio interior, como Dios se va manifestando, no simplemente como una cuestión mágica. Bueno, seguimos un poquitito más y miramos al hombre como tal que está en la búsqueda de su propia felicidad. Es sobre todo este último recurso, el recurso religioso, el que aparece con más insistencia en el Evangelio de San Marcos. Entonces este recurso, ¿verdad?, del aspecto religioso aparece en San Marcos porque San Marcos quiere mostrarnos bien cuál es la relación o cómo tiene que ser esa relación religiosa, ¿verdad?, con Dios, con el Señor. El Antiguo Testamento, que había dado pie a la salvación cristiana, porque nosotros venimos directamente del Antiguo Testamento, del judaísmo, por eso se dice los judeo-cristianos, los primeros que comienzan con el cristianismo, los apóstoles, Jesús mismo, todos eran judíos, ellos eran judíos. Pero estos apóstoles que le acompañan a Jesús, ellos entienden y dicen, aquí en la persona de Jesús de Nazaret, ahí está la primera palabrita según la teología de Marcos, es aquí donde Dios se ha realizado, es aquí donde Dios se ha encarnado, es aquí donde Dios nos ha mostrado la salvación. ¿Entienden? Y esto es importante,
Por lo tanto, el Antiguo Testamento, que había dado pie a la salvación cristiana, lo que viene ahora, Nuevo Testamento, ha sido totalmente defraudado por el pueblo judío, que lo ha convertido en el sostén de sus propias y no divinas esperanzas. ¿Por qué dice ha defraudado totalmente, verdad? Y porque justamente ellos estaban esperando en el Mesías, ¿verdad? Estaban esperando en el Mesías. Pero díganme, aquí justamente viene lo que estuvimos reflexionando anteriormente y en los cursos anteriores también. ¿Qué clase de Mesías estaban esperando? ¿Y qué clase de Mesías? Muchos de ellos hasta ahora siguen esperando, ¿verdad? En un Mesías que justamente te libere simplemente del mal físico, de la enfermedad, de la guerra, del hambre, del demonio, pero como una cosa externa. Es decir, el Mesías que tiene que venir desde otro planeta, por decir así, para salvarnos. Y eso es lo que lastimosamente nosotros también, atención, los mismos cristianos, tenemos con muchas sectas, ¿verdad? O sea, como que se espera siempre desde afuera. Lo que viene desde afuera es lo que nos va a salvar. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y nunca, diga tu ñaña camua, un boya ya te siempre huire. Y fíjense que esta mentalidad es una mentalidad que se impregna en todos los ámbitos de la vida del hombre, porque el hombre, pues, en la medida que piensa, las ideas, como decía un filósofo, son las ideas las que gobiernan el mundo, decía él, ¿verdad? Y de cierta manera es una linda reflexión, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos esta idea, si nosotros pensamos que desde afuera es que tiene que venir esa salvación, y sin embargo el Evangelio nos está diciendo que Dios ya nos dio todo, y es desde dentro que tiene que venir la salvación, ¿entienden? Porque Dios ya está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante que nosotros descubramos. A mí me encanta por eso esa frase de San Agustín que decía: yo, Señor, te he buscado afuera, en tantas filosofías. Te he buscado por todas partes. Y San Agustín es un gran estudioso, no es un improvisado. San Agustín es un tipo que se dedicó verdaderamente, un tipo de biblioteca, por decir así, buscó y dialogó. Y después dice: pero te he encontrado, Señor. Yo pensaba que estaba fuera y había sido, tú estabas dentro de mí. Tú, Señor, estabas dentro de mí. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscarle a Dios, encontrarle a Dios dentro de nosotros, porque ya tenemos inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero hoy saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. La mesa está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz.
Queridos amigos, seguimos con Yandillara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos, que nos presenta, que nos anuncia, ¿verdad?, la buena noticia, lo elemental, lo fundamental que nos ofrece San Marcos en su Evangelio. Estamos diciendo que el Antiguo Testamento, que había dado pie a la salvación cristiana, es el que da pie, ¿verdad? Porque nosotros venimos directamente del judaísmo, venimos del Antiguo Testamento, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Desde ahí entonces Jesús, que es judío, los apóstoles son judíos, están esperando las promesas de parte de Dios. Y aquí ellos se dan cuenta y dicen, Dios aquí está cumpliendo su promesa en la persona de Jesús de Nazaret, ¿viste? Marcos, por eso que insiste mucho, la persona de Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret según la teología de San Marcos? Ya hemos reflexionado. Es la encarnación de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús de Nazaret mirado del aspecto antropológico con respecto a Dios? Lo que hace es revelar a Dios, ¿entiendes? Bueno, aquí te está diciendo que justamente el Antiguo Testamento, que había dado pie a la salvación cristiana en su reflexión teológica, entonces, ¿qué pasa ahora? Sin embargo, ha sido totalmente defraudado, por el pueblo judío. ¿Por qué? Y porque ellos en realidad estaban esperando dentro de un concepto que se llama también y que nosotros estudiamos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, la historia de la salvación. Ellos de repente quedaron simplemente en el aspecto de historia de salvación. Que me parece que es interesante, ¿verdad? Pero le faltó ese salto cualitativo, esa presencia de un Dios que verdaderamente se ha encarnado, que ha entrado en la historia. Por eso, en la historia del hombre, es la forma como el cristianismo está metiendo y está salvando el aspecto de la historia de salvación, la intervención de Dios en la vida del mundo. Es decir, de que Dios ya ha cumplido sus promesas. Pero ¿cómo Dios ha cumplido sus promesas? ¿Cómo Dios interviene? ¿Cómo nosotros podemos entender esa frase, capítulo 1, versículo 15 de San Marcos, cuando dice, el reino de Dios, ¿verdad?, está cerca, conviértanse, crean en la buena noticia. A ver, vamos a leer bien cómo dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse, metanoia, y crean en la buena noticia. Entonces, es esto lo que está proponiendo San Marcos. Entonces está diciendo, de la porque Dios ya está aquí, la buena noticia. Y es esa presencia de Dios la que ahora en tu historia tiene que transformarte. Ahí está, el hombre, ¿viste? La teología del hombre aquí en San Marcos es esencial porque es el hombre que está siendo llamado a una conversión, a una metanoia, cambio de mentalidad. Dice la metanoia en griego. Meta, nosotros lo usamos también en castellano. ¿Cuál es tu meta ya, verdad? Moto palare ya pireína. ¿Cuál es tu GPS? Pego la meta y dice, ¿verdad? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu gol? En inglés, ya gol. O sea, llegué a la meta. Amoingué la gol. Llegué a la meta. Vea la gol, dice. No dicen ni gol, no llegué, va a decir la gol. De esa la partida de va a decir la gol. Gol dice llegar a la meta. Llegar a tu objetivo dice la gol en inglés. Bueno. Entre paréntesis nomás para y entonces aquí cuando te está diciendo meta, nus, mentalidad, conocimiento, es entonces cambio de conocimiento. Pero dice entonces la conversión. Va a decir la sheaña convertí. Y entonces cambio mi forma de pensar. Por lo tanto, si yo ahora cambio mi forma de pensar, quiere decir que mis actitudes, mi forma de actuar será diferente. Si yo era un borracho, entonces me convierto ahí la gente. Amba eise entonces nande te ura poco an alareñe convertir. Ba eise obra. Quiere decir que meta nus. Cambiaste tu forma de pensar y dijiste, había sido la bebida está mal. Primero para mí porque me corroe el hígado o lo que sea, o me enferma. O me saca y me pone caurapó, puedo hacer cualquier desastre, etcétera, etcétera. Bueno, pónganle ustedes todo lo que quieran y toda la experiencia que ustedes tienen de un borracho. Bueno, eso por una parte.
pero por otra parte también sabés, ¿viste? Metanus. Vos pensáis y decís, yo con eso gastaba dinero en Wirorei, no le daba leche a mis hijos, no era capaz de llegar con plata a fin de mes, no era capaz de atenderle y de cuidarle a mis hijos, no era capaz entonces de educarle bien a mis hijos, y así sucesivamente. Entonces, ¿viste? Metanus, ¿viste? Tu conocimiento, eres entonces, el Señor me pide conversión. El Señor me está pidiendo la metanoia, cambio de mentalidad. Se dan cuenta que es espectacular, ¿verdad? El Evangelio. No es entonces una cuestión, como yo siempre insisto, y no sé si llegamos a entendernos y a comprender, ¿verdad? No es una cuestión desde arriba que viene el dios Zeus, el dios griego, el dios de arriba, la Israel, hoy viene acá, hoy viene ciudad, hoy viene Mova, entonces me convertí, me cambié. No, eso no existe, esa cuestión mágica, Lo que existe verdaderamente dentro de esa conversión es peñan de yara o poco de corazones, venden ñeare, pero en realidad donde toca, cuando nosotros decimos corazón, en realidad estamos diciendo Dios toca mi nus, mi conocimiento. De repente soy consciente y digo, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo ando de esta manera? ¿Por qué yo soy un borracho? ¿Por qué yo me dedico a él? Entonces comenzás a reflexionar. Entonces te vas a hablar con una persona, te vas a hablar con un sacerdote, te vas a hablar con un psicólogo, te vas a hablar con alguien que te pueda orientar y te pueda ayudar. Y entonces vamos a salir juntos. ¿Qué camino podemos hacer? Te vas con los alcohólicos anónimos. Y así sucesivamente, ¿entendiste? No es entonces aquí una cuestión, ¿verdad?, de decir, Shayapota la Shayaposea, Shepeante hoy, que esto, que aquello. Muchas veces nosotros, lastimosamente, no cambiamos la mentalidad, ¿verdad? Pero la verdadera conversión es un cambio de mentalidad. Y yo, queridos amigos, disculpen que les diga eso, pero es lo que vivimos en el pan nuestro de cada día. Hay muchos que tiran su dinero, ¿verdad?, en cervecita, muchos que tiran su dinero los fines de semana en todo lo que yo creí con los amigos, jugando aquí, jugando allá, bla, 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 bla. A esa raíz de lo elemental y fundamental, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tu pequeña comunidad, de la cual sos responsable o tenés que ser responsable. Bueno, se dan cuenta que el Evangelio es muy concreto. El Evangelio no es magia. El Evangelio no es algo que viene desde afuera externo, sino que, como dice San Agustín, Dios está en mí y yo lo tengo que despertar. En la medida en que Dios se despierta en mí, entonces yo voy a comenzar a cambiar. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Le pedimos a Dios esa gracia del metanoia, de esa meta que nosotros nos proponemos para cambiar también nuestra mentalidad, es nuestra conversión. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.